Niño, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por traernos a la iglesia y por darnos padres adultos, madres adultas, pastores y dirigentes que nos guíen y sobre todo a Jesús. En Jesús. Amén. Gracias. Esta capilla, ¿me acuerdan? Se la puse en foto, se la puse en la pantalla, pero no se la presenté físicamente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 2012 publicó la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo como iglesia a nivel mundial es la deserción escolar. Cuando hablo de deserción escolar, ¿a qué me refiero? Los recién bautizados se inscriben, las iglesias te están bautizando muchos hermanos, gloria a Dios, que se inscriben en la escuela sabática, ¿verdad? Pero después de un tiempo, a pesar de estar inscritos en la escuela sabática, no asisten a la escuela sabática. Siguen siendo adventistas del séptimo día, pero distanciados de la escuela sabática. Llegan al culto y con el tiempo ya no llegan ni al culto. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones posibles, pero una de las razones es la alimentación espiritual. ¿Cuántas aquí han sido madres o son madres? A ver, ¿sí? Ayúdenme, hermana, venga acá, por favor. Cuando su hijo nació y el médico se lo entregó en sus manos, y ese muchacho empezó a llorar, ¿usted qué hizo? Ajá. Miren lo que la hermana hizo. Ella dice que cuando ese muchacho empezó a llorar, ella lo tomó en sus manos, lo acurrucó y le empezó a dar leche materna. Gracias, hermana. ¿Por qué le dio leche materna? Estaba llorando, tenía hambre. Dice el hermano que porque estaba llorando, tenía hambre. Abuela, madre, ¿por qué no se lo dio a otra mamá que le diera leche? Porque ella es su madre. Ah, porque ella era su madre, ¿verdad? ¿Están conmigo? Una madre, cuando su niño tiene hambre y llora, le da lo que ella tiene, leche materna. Y queridos hermanos, cuando un recién bautizado tiene hambre, no hacemos nosotros igual que la mamá con el bebé recién bautizado. ¿Hacemos o no hacemos igual? A ver, ¿hacemos o no hacemos igual? ¿Cuál es la leche materna para el recién bautizado? La palabra de Dios. Equivocación. Ahí donde está el problema. La Biblia de por sí sola necesita, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, cómo estudiar la Biblia. Al bebé, la mamá
lo pega en su pecho y le da alimento. ¿Y por qué al bebé espiritual nosotros le entregamos la Biblia, le entregamos la cartilla? ¿Y qué cartilla le entregamos? Le entregamos la cartilla de adulto, la cartilla regular y mátate como tú puedas. Por eso el título del estudio de hoy se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? La fe de Jesús siempre se le da Lamentablemente, los recursos que se han utilizado a través del tiempo no son leche materna. Por eso el pastor Israel Layton con su grupo interamericano, escribieron, dirigido por la Asociación General, 4 folletos, lástima que no trae los 4, y que como esta es mi iglesia a logo, yo estoy dispuesto a donarle a esta mi iglesia los 4 folletos del año completo a cada miembro de la iglesia que desee estudiar y desee tomar leche materna. Ok, escuchen, ya hablé con la agencia para esto y sí hay. Yo tengo el juego, tengo 2 juegos completos, tengo 10 juegos incompletos, que me falta la lección 1 completo, nada más que tengo la lección 2 juegos, pero en la agencia hay, así que mire, voy a leer un pedacito de la carta del pastor Israel Layton, que dice: aunque este material será de bendición para cualquier persona que lo estudie, no hemos de pasar por alto que su contenido está especialmente enfocado a fortalecer la vida espiritual de los nuevos creyentes. También reconocemos que estas lecciones fortalecerán a todo aquel que anhela reafirmar su relación con Jesús. Pregunto, ¿cuántos nuevos creyentes hay aquí? ¿Nuevos que tienen menos de 1 año estar en la iglesia? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están aquí desean reafirmar su relación con Jesús? Gloria a Dios. Usted y yo tenemos una cita con Jesús. Lo primero que voy a hacer hoy es enseñar cómo se estudia la Biblia. Y esta es la lección. Ahí en la pantalla dice 12, pero hay 12 en la segunda parte. Hay una primera parte que es la lección 11, cómo estudiar la Biblia. Yo voy a hacer un resumen de la 11 y vamos a meter las 12 en los próximos minutos. Bien. Ok. Nuestra lectura bíblica, contrario a lo que leyó el hermano, ustedes van a ver por qué le mandé al hermano leer el joven rico. Nuestra lectura bíblica para entender cómo estudiar la Biblia, segunda parte, es Hebreos 4:12. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Alto y claro. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Bien, no voy a desglosar el versículo que está en pantalla porque nos tomaría una semana, o mejor dicho 2 semanas. Pero sí voy a llamar la atención a una sola palabra de las que aparecen allí, y es la palabra discierne. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Discierne. ¿Qué hace con nosotros? Se mete en nuestra mente y transforma nuestra mente
Es por eso que el que lee la palabra de Dios, quiera o no, experimenta cambios. Quiera o no, experimenta cambios. Y usted dice, pero ¿qué le pasó a mi vecino que era un borrachín? Es que empezó a leer la Biblia. Es que el borrachín empezó a leer la Biblia. Amén. Una de las prácticas que debemos hacer es la meditación. Hablando de la meditación, quiero definirla como aquella acción que conlleva reflexión silenciosa y profunda. Meditar es gozar de la presencia de Dios. La meditación es quizás que el centro, el corazón del estudio bíblico a la hora de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Lo primero que provoca en nosotros la lectura de la Biblia es negarnos a nosotros mismos. Por eso, lo primero que va a ocurrir, el proceso de estudiar la Biblia se conoce como el proceso de negación. Cuando usted estudia la Biblia, usted aprende a negarse a usted mismo. ¿Aló? La persona que estudia la Biblia aprende a no pensar en él. Su forma de ver las cosas cambia. Ahora él piensa en los demás primero que en él. Y eso ocurrió con el pastor Freddy, quien había sido pastor de iglesias grandes. Y un buen día, el Señor lo manda a ministrar en una iglesia pequeña de una comunidad de clase media. Los hermanos de clase media no tenían recursos para tener construir un edificio nuevo, y resulta que el edificio donde estaba la iglesia fue construido, escuche la fecha, 1866. Cuando el pastor llegó al cuarto pastoral, donde estaba el salón pastoral, dice que se veían las huellas de las alimañas que habían caminado por allí. Entonces él dobló rodillas y voy a leer textualmente lo que dice la oración del pastor Freddy. Cuando usted tiene problemas para resolver algo que se le ocurra, haga la oración del pastor Freddy. Dice: Freddy se paró frente a la ventana del segundo piso del viejo caserón donde estaba ubicada la oficina pastoral. En su escritorio se veían claras huellas del paso de los ratones. Amarillentas paredes estaban desnudas y hacía bastante frío. Allí se dio cuenta que Dios quería echar por tierra su egoísmo y su deseo de estar siempre en la cima. Entonces oró a Dios rogándole que cambiara su vida. La oración de Freddy fue así: Señor, por favor, dame una visión para la iglesia Betania. Así se llamaba la iglesia, o se llama todavía la iglesia. Y yo te entregaré todo lo que soy y lo que tengo. Dame una visión para la iglesia Betania, y yo te entregaré todo lo que tengo y lo que soy. De repente me embargó un sentimiento de paz y calma. Los 8 años que han transcurrido desde aquel momento han sido maravillosos. 8 años después, el pastor Freddy dice: Dios me ha estado conduciendo, fortaleciendo mi dependencia de Él y convenciéndome del valor de levantarme temprano en la mañana para acudir a su presencia.
Sí, desde luego, todavía tengo momentos de lucha en mi corazón. Todavía el yo quiere pelear conmigo, dice Freddy. Pero de inmediato acudo a Dios en oración. Cuando me asaltan esos pensamientos. Y en pantalla está la parte final del testimonio de Freddy. He visto a Dios llevar a cabo el proceso de, ¿cómo se llama el proceso? Negación en mi vida, despojándome de todo con el fin de restaurarme. Finalmente Freddy dice, luché con Dios y afortunadamente perdí. A veces perdiendo uno gana. Muchos de nosotros vamos a estudiar la Biblia, pero la vamos a estudiar con el propósito de saber más que Dios. ¿Aló? Hermanos, si usted agarra la Biblia, pero usted agarra la Biblia convencido de que usted sabe más que Dios, entonces ¿para qué agarra la Biblia? ¿Qué buscamos cuando leemos la Biblia? Ayúdenme. Aprender. Buscamos aprender. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que ocurre cuando usted abre una cajita de música? Cuando yo abro la tapa de la cajita de música, ¿qué es lo primero que ocurre? Empieza a sonar la música. Bueno, ¿qué usted cree que ocurre en cuanto usted abre la palabra de Dios? Cuando usted abre la Biblia, aquí está. Yo abro la Biblia, ¿qué ocurre? ¿Quién empieza a hablar? Pero Dios empieza a hablar. Mi pregunta es ahora, si Dios empieza a hablar, ¿qué debe hacer el que abre la Biblia? ¿Aló? ¿Qué debe hacer? Pregunto, cuando tu mamá habla, ¿tú qué debes hacer? Ponle atención. Cuando tu mamá habla, ¿qué tú haces? ¿Ah? ¿Te quedas mirando nada? Eso. Entonces, ponle atención. Tu mamá te está diciendo, no te vayas a jugar con la vecina hasta que yo te dé permiso. ¿Está claro o no está claro? Si ella, ¿cómo demuestra ella que entendió lo que mamá le dijo? ¿Cómo? Haciendo, obedeciendo. Entonces lo primero que usted debe hacer y debe saber que ocurre cuando usted abre la Biblia es que Dios está hablando. ¿Aló? Si usted no está consciente de eso, comienza mal. Usted sabe que hay mucha gente que abre la Biblia y lee la Biblia, pero no escucha a Dios. Solo le oye. ¿Cómo así, hermano Mariana, que escuchar y oír no es lo mismo? No. ¿Qué diferencia hay entre leer oyendo y leer escuchando? Cuando yo leo oyendo, no pongo 100% atención, solo oí. Pero cuando yo leo, despojándome de todo lo que está alrededor mío, entonces escucho. Mientras usted tenga su pensamiento en otra cosa que no sea en lo que Dios le está diciendo, usted solo está oyendo más, no escuchando.
¿Alguna vez usted ha pasado por un almacén donde tienen esa música puesta y todo lo demás? Y usted ha entrado al almacén, ha comprado y ha salido. Y alguien le pregunta, oye, ¿escuchaste la canción que estaban cantando? Y usted le dice, ¿qué canción? La canción estaba así o no. Pero como usted no estaba concentrado en eso, usted solo la oyó, no la escuchó. Le preguntan, oye, ¿quién era el que estaba cantando? Yo no sé, ni siquiera me acuerdo que estaba cantando. Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando usted viene y oye, usted ni siquiera se acuerda quién predicó. ¿Aló? Pero cuando usted oye y escucha, le pueden preguntar cualquier parte del sermón y usted responde 100%. Porque usted se concentró en el sermón. Cuando usted abre la Biblia y usted se concentra en lo que la Biblia dice, usted debe pedirle a sus amigos, familiares y cualquier otra persona que esté alrededor suyo que le respete su tiempo con Dios. Porque Dios está hablando y cuando Dios habla, el pueblo ¿qué hace? Calla y escucha. Bien, ahí está la segunda parte. La primera parte de estudiar la Biblia es estar consciente que abro la Biblia para negarme a mí mismo. Entro en un proceso de negación. No voy a leer la Biblia para pararme delante del hermano y demostrar que yo sé. ¿Aló? Voy a leer la Biblia para negarme, para que yo muera y el que crezca en mí sea Cristo. Amén. Y para ello debo escuchar. Ahora hay elementos relacionados con esto, con el escuchar, que tienen que ver con la oración. Antes de abrir la palabra de Dios,